Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Estamos en este día jueves celebrando nuestro culto en casa, una fiesta maravillosa en acción de gracias y adoración a nuestro Padre Jehová. Los invito para que en el lugar donde ustedes se encuentren, cierren sus ojos y tomen este momento maravilloso para poder exaltar el gran nombre de nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, ante tu presencia, Señor, hoy nos congregamos, mi Dios, para darte gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, porque un día más, Señor, tú nos has regalado el privilegio de estar ante ti, bendito Padre. Gracias, Padre, porque sabemos, oh Dios del cielo, que aunque tal vez no somos dignos, Señor, de estar ante tu presencia, aún así tú nos amas y tú nos has escogido, Señor, para ser esos siervos útiles en tus manos. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por todas las cosas desagradables que hayamos hecho. Hoy te pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestras culpas, Señor, por aquellas cosas, Señor, que hay dentro de nuestro corazón y que solo tú conoces, Padre. Hoy te pedimos que nos limpies, que nos redargullas, que nos hagas nuevos, Señor, para poder estar ante tu presencia, que nos justifiques delante de ti, bendito Dios. Tal vez te hemos fallado, Señor, pero te pedimos, oh Dios del cielo, que nos des cada día, Señor, una nueva oportunidad, bendito Rey, para poder estar ante ti, Señor. Tal vez no somos dignos de alzar nuestra cabeza ante tu presencia, ni de alzar nuestra mirada hacia ti, Señor. Pero sabemos, Dios, que tú sí inclinas tus ojos, tus oídos y tu corazón hacia tu pueblo cuando se humilla, bendito Rey. Hoy, Señor amado, nos humillamos delante de ti simplemente, bendito Dios, para exaltarte y para decirte cuán grande y cuán maravilloso eres tú, bendito Dios del cielo. Hoy estamos en este lugar, Señor, agradecidos contigo, bendito Padre, por todas las cosas que tú nos has regalado, Señor, por cada instante maravilloso que tú nos das, por nuestra vida, Señor, nuestra familia, nuestra salud. Gracias por el empleo, gracias por nuestra casa, por aquellas cosas materiales que tú nos permites disfrutar, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tal vez, oh Dios, a veces sentimos que estamos solos, Señor, a veces nos sentimos desfallecer, pero tú llegas, oh Dios, a darnos nuevas fuerzas. Tú llegas, oh Dios, a levantarnos nuevamente. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por soplar siempre ese aliento de vida sobre nosotros. Porque aunque parecemos a veces estar muertos, oh Dios, tú llegas, Señor, a rescatarnos, a darnos nueva vida, Señor, a darnos otra oportunidad y a permitirnos, Señor, seguir viviendo delante de ti, mi Rey. Gracias, oh Dios del cielo, por tantas y tantas maravillas que recibimos cada día de parte tuya, Señor. Hoy te pedimos, mi Rey, que tomes nuestro corazón, Señor, que tomes nuestra vida entera, Padre, que nos limpies y nos hagas nuevos, Señor, que nos ayudes, oh Dios del cielo, a resistir al diablo, Señor, que nos ayudes cada día a resistir la tentación, bendito Padre, que nos ayudes, oh Dios, a tomar fuerza, Señor, y poder caminar contigo, mi Rey. Padre Santo, hoy te pedimos, mi Dios, para que fortalezcas nuestra mente, para que fortalezcas nuestro espíritu, Señor, para que dentro de nosotros, dentro de nuestros pensamientos, hayan pensamientos de bien y no de mal, Señor, que esos pensamientos que hay en nosotros, Señor, sean pensamientos puros, agradables delante de ti, pensamientos que te exalten a ti, Jehová bendito, pensamientos de bendición también para tu pueblo, Señor amado. Dios poderoso, toma, Señor, nuestro corazón, Señor. Restaura, Señor, las heridas que tal vez hay dentro de nosotros. Sana, oh Dios, esas cicatrices, Padre, que las dificultades nos han causado, mi Dios. Hoy te entregamos las necesidades de tu pueblo, Señor. Las necesidades que tú conoces, mi Dios. Aquellas personas, Señor, que están clamando porque se encuentran enfermas, mi Rey. Hoy te pido, mi Señor, para que tu mano poderosa sea sanando, Señor, sea respaldando y levantando a aquellos enfermos, mi Dios. Hoy te pido, mi dulce Padre, por aquellas personas que se encuentran tal vez
en aflicciones familiares, mi Dios, para que, Señor, seas tú entrando en cada hogar, en cada matrimonio, en cada pareja, Señor. Seas tú revistiendo de tu amor, Señor, esos hogares, Padre. Que seas tú, bendito Dios, derramando de esa unción de amor para cada uno de tus hijos, bendito Padre Celestial. Tantas cosas hay importantes. Tu palabra dice, Señor, que pueden prevalecer la fe, pueden prevalecer la esperanza, pero que el amor es lo más importante. El amor es esa fuerza que nos motiva a seguirte adorando. El amor es esa fuerza que nos motiva a servirte cada día. El amor nos motiva a unirnos cada día con nuestra familia, a pensar también en las demás personas, mi Rey. Derrama de esa unción de amor sobre cada uno de nosotros, mi Dios amado. Hoy te pedimos, Señor, que tomes nuestras cargas, Señor. Esas cargas, amado Dios, que a veces las sentimos tan, pero tan pesadas. Esas cargas que a veces creemos que ya no vamos a poder sobrellevar, mi Rey. Hoy las entregamos delante de ti para que tú alivianes, Señor, esa carga de nuestros hombros, bendito Rey, para que seas tú dándonos paz en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, Señor, para que cada vez que el enemigo nos quiera acusar o nos quiera señalar, seas tú, Señor, el que se encarga de él, seas tú el que pelea por nosotros y nos respalda. Padre Santo, hoy en esta noche te pedimos tu respaldo maravilloso para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, mi Rey, para este tu pueblo, Señor, que hoy se congrega en tu nombre para exaltarte y glorificarte, bendito Rey. Dios de los ejércitos, hoy te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea soplando ese aliento de vida, que tu Santo Espíritu sea paseándose sobre nosotros, dándonos, Señor, sabiduría, entendimiento, discernimiento de tu palabra. Hoy te pedimos, mi Rey, que nos permitas escucharte a ti, Señor, ese mensaje de vida, que nos permitas escuchar tu voz maravillosa, mi Rey. Dios de los cielos, Padre Celestial, ante ti, Señor, nos entregamos, bendito Dios, ante ti, mi Rey, entregamos, mi Señor, todo lo que nosotros somos, Padre. Dios bendito, manifiéstate con poder, manifiéstate con autoridad, Señor, en todos nosotros, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, por esta noche maravillosa. Gracias por cada una de las personas que estamos en este lugar, Señor. Te glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por todos aquellos que se congregan a través de estos diferentes medios. Y te pedimos que tu presencia, Señor, tome el control de todo lo que nosotros somos, mi Rey amado. Gracias te damos, mi Dios amado celestial. En esta noche maravillosa, en este día de culto, Señor, nos presentamos gozosos delante de ti. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué bendición una vez más poder estar delante de cada uno de ustedes. Recuerden que como iglesia somos una iglesia de estudio, de apoyo bíblico, que todos los días estamos cumpliendo el mandato de conservar y preservar la palabra. En este día maravilloso de culto, los invito para que se reúnan con sus familiares, para que estén en esa unidad familiar, en esa unidad fraternal y poder escuchar la palabra, el mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros. Siguiendo con nuestro estudio, para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 31, y nuestro tema de hoy, el respaldo de Dios. Este tema es un tema maravilloso porque muchas veces dudamos de que la presencia de Dios esté con nosotros. A veces creemos que el respaldo de Dios solo está para aquellas personas líderes o para sacerdotes o solamente está en algunas ocasiones. A veces dudamos de que Dios pueda estar en medio de los problemas. Y muchas veces Dios nos permite vivir tantas cosas y nos muestra su poder y nos muestra a través de las diferentes circunstancias y de los diferentes problemas, nos muestra lo grande que es Él, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Creemos que Dios nos respalda solamente cuando todo nos sale bien, cuando estamos pasando por buenos momentos, cuando estamos pasando por buena racha.
entonces si decimos, es que Dios me bendice y es que Dios está conmigo. Pero ¿qué sucede cuando de alguna manera eso que llamamos buena racha da vueltas y ya no es tan bueno? ¿Qué sucede cuando esa situación que creíamos perfecta de alguna manera da una vuelta y ya no es tan perfecta? Empezamos a dudar de la presencia de Dios, empezamos a dudar del respaldo de Dios y en ocasiones terminamos enojándonos con Él, en ocasiones terminamos reclamándole a Él, pero pocas veces podemos entender que todo lo que sucede es para bien. En este capítulo 31 de Génesis nos habla de lo que le estaba sucediendo a Jacob. Antes de ir al capítulo 31, veamos en el capítulo 30, versículos del 41 al 43. Génesis 30 del versículo del 41 al 43. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados, criadas, camellos y asnos. Mire que nos muestra en qué estado se encontraba primero Jacob. Vemos a un Jacob que venía de pasar grandes cosas, a un Jacob que venía de pasar ciertas dificultades tal vez con su suegro, pero en las cuales Dios se había manifestado grandemente. Dice que llegó a ser tan próspero y llegó a tener muchos criados y muchos camellos y muchos bienes materiales. Su suegro continuamente estaba tratando de dañarlo, pero aún así Jacob prosperaba y Jacob era bendecido. Vemos que Jacob estaba pasando por esa buena racha. Jacob estaba pasando por ese buen momento. Todos los animales robustos y los mejores animales eran para él. Si su suegro le decía que los animales blancos eran para él, esos eran los que nacían. Pero si el suegro le decía que eran los animales manchados, esos eran los mejores que le nacían para Jacob. Y poco a poco, esa riqueza de Jacob se fue haciendo tan grande. Cada vez Jacob era un hombre más y más rico, muchísimo más que su propio suegro. Jacob estaba entonces en esa buena racha, en ese gran momento. Pero llega y sucede algo que da tal vez todo lo contrario a esa situación, da la vuelta a lo que Jacob estaba viviendo. Empieza ahora Jacob a tener que vivir el rechazo de parte de esos familiares. Veamos que nos dice ya en Génesis 31, el versículo 1. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Ahora veamos qué dice el versículo 2. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Vemos entonces que empieza a suceder esa contradicción en la vida de Jacob. Por un lado, sus bienes, sus riquezas y sus animales habían crecido en gran manera, pero vemos que empieza a disminuir su trato con su suegro y empieza a crecer entre ellos la murmuración, el chisme y la envidia. Jacob, por un lado, contento porque tenía muchas cosas, pero por otro lado empieza a preocuparse, ya que sus cuñados empiezan a verlo con malos ojos, empiezan a murmurar en contra de él, empiezan a decir que es él el que se está tomando otras atribuciones, empiezan a decir que es él el que se está adueñando de sus riquezas. Ya no lo ven como ese cuñado agradable, sino que lo ven como una competencia. Esos cuñados empiezan a verlo a él como una competencia. Incluso su mismo suegro ahora lo ve como alguien detestable. Pobre Jacob empieza a sufrir el rechazo de los que en ese momento son su familia. Y pensemos en nosotros cuántas veces
hemos tenido que sufrir rechazo de parte de otras personas. Tratamos a veces de hacer las cosas bien, tratamos de esmerarnos por conseguir algo, por desempeñarnos bien en nuestro trabajo, por desempeñarnos bien en nuestro estudio o por hacerlo bien dentro de la congregación. Pero se levantan otras personas con esa actitud dañina, con esa actitud de chisme, de murmuración, simplemente tratando de dañar eso que hemos construido, tratando de manchar eso que hemos construido con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo. Jacob, todo eso que tenía lo había hecho gracias al respaldo de Dios y también gracias a su trabajo arduo. Pero ahora eso estaba siendo manchado por las chismes, por las murmuraciones de sus cuñados y por el rechazo de su suegro. En nuestra vida muchas veces sucede eso. Muchas veces cuando parece que todo estuviera bien, cuando empezamos como a florecer, cuando empezamos como a salir adelante, empiezan los problemas y empiezan a levantarse muchos obstáculos. Siempre habrán personas que nos van a criticar. Si estamos haciendo algo, siempre habrá alguien que nos va a criticar y empiezan a señalarnos, empiezan a juzgarnos y a decirnos, no, es que ella, eso que lo tiene es porque lo hizo mal o porque se lo robó o porque se comportó de tal y tal manera. Empiezan a ver los chismes, las murmuraciones. El rechazo siempre va a existir y siempre van a haber personas dispuestas a señalar y a criticar. Y ahora era el turno de Jacob de sufrir ese rechazo. En nuestra vida también hemos tenido que sufrir rechazo y lo más triste es tener que sufrir el rechazo de parte de los más cercanos de nuestra propia familia. Para Jacob, sus cuñados, sus suegros, eran su familia con los que él convivía, con los que él estaba. Y empieza a generarse esa discusión y empieza a generarse esa división. Muchas veces en nuestros hogares también se genera divisiones y se genera rechazo de parte de aquellas personas con las cuales nosotros más queremos, de las cuales tal vez nosotros esperamos siempre lo mejor. Pero la envidia, la murmuración, son a veces más fuertes que lo que nosotros pensamos y que lo que nosotros creemos. Y entonces se quedan y se forman esas dos opciones. ¿Ahora qué hago? ¿Qué sucede ahora que tengo que sufrir el rechazo? Nos quedan las dos opciones. La primera es simplemente ponernos a llorar, ponernos a lamentarnos y decir, ay, no, es que ellos me están criticando, ellos me están... Duele en nuestro corazón cuando eso sucede, pero no podemos quedarnos todo el tiempo ahí lamentándonos y llorando. Tenemos que levantarnos, pero sobre todo entender que todo lo que sucede en nuestra vida pasa por algo. Pero hay algo más maravilloso, entender que el respaldo de Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Veamos qué dice ahí en el versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Algo bonito pasa en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. Jacob estaba sufriendo rechazo por parte de su familia política, diríamos, su suegro, su cuñado, estaba sufriendo ese rechazo, esa murmuración, ese chisme. Él ya no se siente tan cómodo, aunque tiene muchas riquezas y aunque tiene mucho ganado y muchas posesiones, él sabe que no está bien y se siente intimidado, se siente en peligro. Pero ahí es cuando Dios aparece y le dice, tranquilo, eso que está pasando es por algo. Vete y regresa a tu tierra, regresa a esa tierra, a la tierra de tu parentela. Vemos que Dios aparece ahí para mostrar qué debe hacer, para mostrar el camino a seguir. Cuando sucede algún problema, cuando sucede alguna dificultad, muchas veces nosotros solamente nos ponemos a llorar y a lamentarnos y no nos damos cuenta de que Dios está obrando en medio de ese problema, de que Dios está actuando en medio de esa dificultad. Veamos qué nos dice versículos del 7 al 10. Versículos del 7. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño.
Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, todas las hembras tenían manchadas. Y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en la que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían las cabras eran rayados, manchados o moteados. Miren lo que nos está mostrando en esos versículos. El gran respaldo de Dios cada vez que Labán intentaba hacerle daño a Jacob. Cada vez que Labán se ideaba una artimaña, dice, Dios no lo permitió. Cada vez que él quería dañar a Jacob, Dios no lo permitía. Si le decía manchados, Dios le daba manchados. Si le decía blanco, Dios le daba blancos. Y es tan bonito ver que el enemigo puede cambiar de estrategias muchísimas veces, pero que jamás Dios nos va a dejar desamparados, que jamás Dios va a permitir que el enemigo nos cause daño. Dice en ese versículo 7, dice, Dios no lo permitió. Recordemos el versículo 7, dice, no obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Qué hermoso ese versículo, ¿verdad? No importa cuántas veces el enemigo quiera causar daño, no importa cuántas personas se interpongan entre tus objetivos, no importa cuántos te señalen, cuántos murmuren de ti, no importa cuántos traten de aprovecharse de tu buena fe. Dice, Dios no permite que a sus hijos les hagan daño. Es tan hermoso pensar que estamos protegidos, es tan lindo saber que estamos protegidos. Dice, Dios no nos va a causar ningún daño. Dios no les permite que nos causen daño. Aunque parezca que sí, aunque el enemigo esté convencido que sí, porque a veces los enemigos hacen sus artimañas de una manera tan, podríamos decirlo, aparentemente tan perfecta. El enemigo, cuando quiere dañar a un hijo de Dios, busca de cualquier manera y busca su punto débil y busca tratar de hacerlo quedar mal ante los demás, busca tratar de hacerlo ver débil, le muestra sus propias debilidades, le muestra en lo que está fallando, simplemente para burlarse de él y para hacerlo quedar mal. Pero Dios dice que Él no permite que eso nos cause daño, todo lo contrario. Dios lo convierte en una bendición y Dios lo convierte en algo benéfico para nosotros. Si Dios ahora le estaba diciendo a Jacob que es tiempo de salir de esa tierra, mire que Dios lo mantuvo ahí, soportando tal vez las artimañas de Labán, soportando tal vez toda esa intriga y esa estrategia de Labán. ¿Hasta cuándo lo mantuvo Dios ahí? Dice que hasta que Jacob se volvió millonario, hasta que Jacob tuvo muchas riquezas. Dios sabe hasta qué momento nos permite a nosotros soportar esas situaciones. Y ahora le dice, es tiempo de salir de ahí. Es tiempo de que te vuelvas a tu parentela. A veces Dios nos permite aguantar determinadas situaciones porque sabe que son benéficas para nosotros, porque sabe que son convenientes para nosotros. Para Jacob era conveniente soportar tal vez esos tratos de Labán. Tal vez hasta cierto momento era conveniente estar en contacto con sus cuñados y con su suegro. Pero llega un momento en que cuando ya logró lo que Dios le había predestinado, es tiempo de salir de ahí. Y Dios lo protege y Dios lo cuida y le muestra lo que tiene que hacer. Por eso ahora le dice, ya es tiempo de salir de ahí. Dios en muchas ocasiones pasa eso con nosotros. A veces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y lloro y me lamento. Y Dios nos dice, tranquilo, tranquilo, espera un poco más, que mejores cosas van a venir. Eso que está pasando ahorita es simplemente para que vayas haciendo tu propia riqueza, para que vayas organizando tu propia vida. Tal vez no nos estaremos llenando en este momento de cosas materiales. Tal vez en este momento eso que estamos almacenando no son cosas materiales. Tal vez no es dinero.
pero pueden ser esa cercanía con nuestra familia, esa unidad familiar, pueden ser esos dones, esos talentos, puede ser esa reorganización de tu manera de pensar y de tu manera de actuar. Y Dios nos permite estar en determinada situación simplemente para que vayamos creciendo a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel secular. Y cuando ya Dios ve que estamos listos, entonces nos dice, es hora de salir. A veces esos chismes, a veces esas murmuraciones son sencillamente la demostración de que es hora de salir de ese lugar. A veces no entendemos eso y decimos, no, es que ¿por qué? Si yo me porto tan bien. Mire que Jacob no se puso tal vez a llorar y eso, sino que él dice, Dios me habló y me dice que tengo que salir de este lugar. Él entendió cuál era el propósito, él entendió que hasta ahí era su propósito. Todas las murmuraciones, el chisme, todo lo que sucede en muchas circunstancias simplemente son para formar y moldear nuestro carácter. Pero Dios dice, no va a permitir que ese enemigo nos dañe. Todo lo contrario, Él nos respalda y jamás nos va a dejar en vergüenza. Veamos qué dice versículos del 14 al 16. Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, ahora, haz todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces, mire lo que sucede ahí. No solamente Dios le muestra a Jacob su respaldo y le muestra lo que tiene que hacer, sino que también ahora Dios permite que hayan personas que respalden a Jacob, que sus propias esposas sean ahora las que le den a él la mano y le dicen, sí, haz lo que tú creas conveniente. Porque si por un lado su suegro y sus cuñados se estaban levantando en contra, por otro lado, Dios estaba formando una familia unida, capaz de respaldar a Jacob. Y ahí Jacob puede sentirse y darse por bien servido, porque si por un lado tiene enemigos, por otro lado tiene unas grandes mujeres que lo estaban apoyando. Y eso sucede también con nosotros. A veces nosotros no vemos esos angelitos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, esos familiares, esa pareja, esos hijos que nos dicen tranquilos, tranquila mamá, tranquilo papá, todo va a estar bien. A veces nosotros no entendemos eso, que si bien hay personas que se levantan en contra, gracias al respaldo de Dios y a la gracia de Dios, también hay otras personas que se levantan a favor nuestro, personas que estarían dispuestas a dar la cara por nosotros. A veces sucede que hay personas que nos critican, nos señalan en nuestro trabajo o nos señalan en el ministerio, nos señalan en cualquier lugar y se inventan chismes y se inventan cosas queriéndonos tal vez hacer caer. Pero se levantan personas que nos dicen, yo confío en ti, que nos dicen, tranquilo, todo va a estar bien, que nos dicen, no te preocupes, puedes contar conmigo. Y eso es hermoso y maravilloso saber que hay personas que están ahí para respaldarnos. Y todo eso lo hace posible Dios. Dios hace posible y toca el corazón también de esas personas para que nosotros no seamos avergonzados. Tal vez si el enemigo nos encuentra solos, tal vez si el enemigo nos agarra solos, muy probablemente terminaríamos desfalleciendo. Pero Dios jamás permite eso. Dios jamás nos deja solos, porque en primer lugar es Él el que nos respalda, es Él el que nos ayuda, es Él el que nos levanta. Y por otro lado, manda ángeles a nuestro alrededor. Esos ángeles que tal vez son nuestra familia cercana, nuestra pareja, nuestros hijos, incluso a veces personas que ni siquiera imaginamos. Tal vez alguien que solamente es un conocido, pero que cuando nos ven problemas nos dice tranquilo, tranquila, yo lo ayudo.
nos dice, venga, ¿en qué le puedo colaborar? Ese es el respaldo de Dios, porque Dios actúa de manera sobrenatural, de manera que nosotros no lo creemos, pero también actúa de manera natural, cuando podemos ver las acciones de otras personas en favor nuestro. Muchas veces parece que todo está perdido en nuestra vida. Parece que no tenemos salida. El enemigo nos ha logrado confundir y nos ha hecho creer que no somos capaces. El enemigo nos ha señalado y nos ha juzgado tanto que hasta nosotros nos creemos a veces eso y decimos, no, ¿para qué sigo? No, ¿para qué continúo? Pero llegan otras personas que nos dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Llegan otras personas que nos dicen, ánimo, que se puede seguir adelante. Hay otras personas que nos dicen, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, un Dios que obra de una manera maravillosa, tomando el corazón también de otras personas para que salgan a nuestra defensa. Mire que Jacob tal vez tenía miedo de hablar con sus esposas, no sabía cómo ellas iban a reaccionar, pero ellas entienden a la perfección la situación y le dan el respaldo a su esposo y dicen, tranquilo, nosotros vamos a estar contigo. Raquel y Lea le dicen a Jacob, tranquilo, haz lo que tú digas, que nosotros te seguimos. Y eso pasa, y eso es lo que Dios quiere. A veces esos problemas, a veces esas dificultades, a veces todas aquellas cosas que se presentan, simplemente son la oportunidad para Dios demostrarte a ti que tienes una familia maravillosa. Todo eso que sucede a veces a nuestro alrededor, que parece dañino, simplemente Dios lo utiliza para demostrarnos que tenemos una familia hermosa, que tenemos unas grandes ayudas idóneas, que tenemos ángeles a nuestro alrededor, por los cuales nosotros seguir luchando cada día y por los cuales decirle a Dios, gracias, gracias Señor, por ese ángel que has levantado a mi alrededor, por esa pareja, por ese hijo, por ese amigo, por ese hermano, por ese siervo, que con una palabra me levanta y me dice, tranquilo, tranquila, puedes seguir adelante. Ese es el respaldo de Dios. Veamos qué nos dice en el versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuélvete a la tierra de origen. Entonces mire que Dios está ahí, dice Dios, tú hiciste una promesa y yo estoy aquí. Ahora vete a tu tierra de origen. Ese Dios que jamás se olvida de nosotros. Ese Dios que continuamente recuerda quiénes somos. Ese Dios que perdona nuestros pecados, pero que recuerda nuestras promesas y nos dice, tú que hiciste esto y tú que te has comportado de esta manera, tranquilo, vete ahora en paz. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, un Dios que nos respalda en todo momento, que aunque parezca que no es así, vemos que todo lo que sucede es para bien. Jacob podría decir, ay no, estaba tan bien. Jacob podría decir, estaba tan cómodo con Labán. Pero gracias a ese rechazo de parte de su suegro y de sus cuñados, gracias a esa tal vez murmuración, ahora Jacob tiene un nuevo objetivo. Ahora Jacob tiene una nueva meta, que es volver a su tierra. Ahora Jacob puede entender que tiene una familia sólida, una familia maravillosa con la cual puede contar. Ahora Jacob se da cuenta que no está solo, que cuenta con el respaldo de Dios y que cuenta con el respaldo de su familia. Ese problema que estás pasando en este momento simplemente es para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que Dios no está pintado, que Dios es maravilloso y su respaldo siempre va a estar con cada uno de nosotros. Es para que nos demos cuenta que nuestra familia no es obra de la casualidad,
que nuestra familia no son simplemente una carga como a veces pensamos, no. Nuestra familia son esa ayuda que necesitamos para poder continuar y salir adelante. Veamos qué nos dice el versículo 24. Desde el versículo 23 dice, entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Mire que Dios se encarga de esos enemigos. Dios es tan hermoso que les calla la boca a esos enemigos. Labán tal vez iba dispuesto a enfrentarse a Jacob con duras palabras de una manera ruda, pero Dios se encarga directamente y le dice, cuidado con hablarle mal, cuidado con amenazarlo, cuidadito con Jacob, cuidadito con él. Eso dice Dios a ese enemigo que tal vez se levanta, a esa persona que te quiere dañar, a esa persona que te quiere lastimar, a esa persona que te quiere hacer quedar mal ante los demás. Dios le dice, cuidadito, cuidado de meterte con uno de mis hijos. Dios es el que saca la cara por nosotros. Dios es el que nos respalda. Y esas personas que quieren dañarnos, Dios, tarde o temprano, termina diciéndoles cuidado y los deja en silencio. Recuerdo alguna ocasión cuando tenía que presentar mi tesis de grado de la universidad, había una maestra, una profesora que realmente era muy ruda con nosotros y que textualmente y que nos había dicho a nosotros de manera literal diciendo, ustedes conmigo no pasan, a ustedes las voy a reventar a preguntas. Y no solo nos lo decía a nosotros, lo decía a muchos de mis compañeros diciéndoles, ellas conmigo no pasan. Y verán cómo van a estar en esa exposición. Diciéndoles a todos y amenazándonos delante de todos nuestros compañeros. Pero yo le decía a mi compañera, tranquila, yo sé el Dios en el que confío. Yo sé que tengo un Dios maravilloso, que no nos va a dejar en vergüenza y que va a cerrar la boca de esos leones para que no nos hagan daño. Y le va a cerrar la boca a esa profesora, porque nosotros no estábamos actuando mal. Nosotros estábamos haciendo las cosas bien. Era ella la que con su actitud negativa no quería aceptar y no quería tal vez dar el brazo a torcer. El día de la exposición, Dios puso en nosotros esa gracia, a mi compañera, a mí, y el trabajo que habíamos hecho, el conocimiento que habíamos adquirido, Dios lo multiplicó de una manera increíble y empezamos a hablar, empezamos a exponer, y las pocas preguntas que ella nos hizo, las supimos responder de la mejor manera. Hizo, creo que 1 o 2 preguntas simplemente y después no dijo nada más. Y al final de todo, ya cuando nos dieron la calificación, que fue una calificación muy buena, y ya fuera de esa exposición, ella reconoció delante de todos los compañeros y dijo, ustedes me sorprendieron, me callaron la boca. No pensé que iban a hacer las cosas así de bien. Ella que en un principio nos quería avergonzar y nos quería lastimar y nos quería tal vez menospreciar, después fue la primera en exaltar nuestra labor. Y Dios hace eso. Cuando los hijos de Dios confiamos en Él y cuando le entregamos esos enemigos a Él, Él se encarga de esos enemigos. Nosotros no tenemos que decir nada. Nosotros no tenemos que enfrentarnos. Dios es el que pelea por nosotros. Aquí lo vemos claramente como Dios le calla la boca a Labán diciéndole, cuidado con Jacob, cuidado con mi siervo, ten cuidado de no amenazarlo. Si vas a ir, háblale con buenas palabras. Dios entonces es el que siempre va a dar la cara por nosotros. No importa cuántos Labán se levanten en nuestra contra, enemigos, envidiosos en nuestro trabajo, personas envidiosas en el barrio, personas que tal vez tienen un corazón dañado.
dentro de la misma congregación y que con sus acciones, que con su manera de hablar y de actuar, simplemente quieren dañarnos y menospreciarnos. Pero Dios es el que se encarga. Veamos qué dice versículos del 41 al 42. Versículos del 41 al 42. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Dios es el que hace justicia. Dios es el que da a cada quien lo que se merece. Y aquellos enemigos, aquellas personas intrigosas, aquellas personas con un corazón dañado, Dios es el que se encarga de ellas y tarde o temprano les hace justicia. Mire que Labán trató de muchas maneras de engañar a Jacob. Labán trató de muchas maneras de lastimarlo y de dejarlo sin nada. Pero como dice en este versículo, dice, Dios no lo permitió. Y Dios fue justo con Jacob y recompensó el trabajo, porque no solamente Jacob prosperó solo por la gracia de Dios, sino porque él también dedicó trabajo. Dice, fueron 20 años de trabajo, 20 años, de los cuales fueron 14 por sus 2 hijas. Y recordemos que la primera, por Lea, no es que Jacob estuviera contento con eso, sin embargo, lo aceptó. Sin embargo, lo aceptó y dijo, está bien, acepto a Lea. Pero trabajó otros 7 años por Raquel. Y luego además, dice, 6 años más por el ganado y por las cosas materiales. Jacob nada se estaba robando y nada de lo que tenía era gratis. Desde sus esposas hasta sus bienes materiales, todo él lo había obtenido a punta de trabajo. Jacob hizo lo que tenía que hacer, se dedicó a trabajar. Jacob fue un hombre ejemplar, fue un hombre honesto. Jacob dice que él le estaba diciendo a su suegro, jamás tuvo algo que reprocharle. Todo lo que sucedió, el suegro le cambiaba el salario y Jacob aceptaba. Dice que Jacob jamás permitió incluso que los animales muertos o lo que sea presentarle a su suegro, no, porque dice que él también, asumía ese costo, él asumía ese gasto. Jacob entonces era alguien intachable. Jacob no tenía nada que su suegro le pudiera reprochar. Y por eso, y por ese esfuerzo y por ese trabajo, Dios lo estaba respaldando. Hoy Dios nos dice a nosotros, qué bonito que nosotros podamos también cuidar nuestra manera de ser. Es verdad que tenemos errores, es verdad que cometemos fallas y dificultades, pero en lo posible tratemos siempre de hacer las cosas bien, de no dar pie a que otras personas nos dañen y nos lastimen. Sin embargo, vemos que Dios es un Dios justo, un Dios que no permitió que su hijo fuera avergonzado, que Jacob fuera avergonzado. Dios se encargó de hacer justicia y de darle a Jacob el salario que le correspondía, de darle a Jacob las ganancias y la recompensa que le correspondía. Dios no los desamparó ni antes, ni durante, ni después. Dios estuvo con Jacob en cada parte y en cada uno de esos procesos. Cuando Jacob no tenía nada, Dios estuvo ahí. Cuando Jacob lo tuvo todo, lleno de riquezas, Dios ha estado ahí. Ahora que Jacob está reiniciando nuevamente, Dios está ahí. Jacob tenía que decir adiós a Labán y cerrar ese ciclo para empezar una nueva vida y empezar a trabajar por sí mismo, para su propia familia. Y por eso entonces Dios permitió que tal vez todo eso sucediera, que todo ese problema sucediera para que Jacob viera el poder maravilloso de Dios
y que Jacob también reconociera el poder maravilloso de su familia a su lado. Hoy Dios nos dice, ese problema que estamos pasando, ese enemigo que se ha levantado, ese enemigo llamado enfermedad, ese enemigo llamado deuda, ese enemigo llamado problema económico, cualquier enemigo que sea, hoy Dios nos dice, tranquilos, yo estoy ahí y no voy a permitir que nada malo te suceda. Hoy Dios le dice a ese enemigo, cuidadito, cuidado con meterte con Magda. Hoy le dice al enemigo, Dios, cuidado con meterte con cualquiera de mis hijos, porque soy yo el que da la cara, dice Dios. Qué bonito que entendemos que es Dios el que levanta bandera en contra de sus enemigos, que Dios es el que da la cara, que nosotros no tenemos que pelear en nuestras fuerzas, porque todo lo hace Él. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que jamás va a dejar avergonzados a sus hijos. Y si en este momento estamos pasando problemas o dificultades, sabemos que son normales, que tarde o temprano esos obstáculos se tienen que ver, que tarde o temprano siempre van a haber personas que nos rechazan, siempre van a haber personas que nos señalan. La envidia, el chisme, la murmuración siempre van a estar ahí. Pero como algo que siempre hemos dicho, es mejor que nos critiquen y nos señalen por hacer algo bueno, a que nos critiquen o nos señalen por hacer algo malo. Dios entonces hoy nos dice, analiza tus actos y mira qué estás haciendo. No demos pie para que el enemigo tal vez nos tome ventaja. Jacob durante todos esos años se comportó como tenía que ser, como un hombre correcto, como un hombre íntegro, y por eso podía dar la cara a Dios y podía dar la cara también a su suegro, diciéndole, yo no te debo nada, siempre me he comportado bien. Hoy Dios nos dice a nosotros que debemos también cuidar nuestros actos, cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra manera de ser, para que el día de mañana, cuando el enemigo nos señale, cuando el enemigo nos quiera hacer quedar mal, Dios diga, no, con él no te metas porque yo estoy al frente. Para decirnos, Dios, que es Él el que está en contra de ese enemigo. Cuando el enemigo nos quiera presentar ante Dios con ese vestido manchado, que sea Dios el que nos diga, no, no te mereces un vestido manchado, te mereces un vestido resplandeciente, un vestido de lino fino. Eso es lo que Dios nos dice. Que aprendamos de todo esto, de lo que le sucedió a Jacob, a valorar a nuestra familia, que es lo más maravilloso y lo más importante que tenemos, a trabajar arduamente por esas metas, por esos objetivos, a hacer las cosas de la manera correcta, para no darle ventaja al enemigo a que nos señale. Y si aún así el enemigo lo hace, entender que Dios es un Dios maravilloso, que nos respalda, nos ayuda y que jamás nos deja en vergüenza. Y veamos ya para finalizar el versículo 44. Hagamos un pacto entre tú y yo, y ese pacto nos sirva como testimonio. Mire que ahora era Labán el que le proponía a Jacob hacer un pacto. Ahora era Labán el que le decía a Jacob, sí, ya entiendo todo eso que pasó, es un malentendido, vamos a empezar de cero, hagamos un nuevo pacto. Dios da la solución a ese problema, a esa dificultad. Si bien es cierto, los problemas son normales y son necesarios, también es verdad que con Dios, que con Cristo, vamos a poder encontrar esa solución. Esa solución a veces no está tan lejana como nosotros lo creemos. Esa solución a veces está ahí, simplemente que tenemos que confiar en Dios, esperar en Él y entender que es Él el que se encarga de ese enemigo. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que vemos no desamparó a Jacob y tampoco nos desampara a nosotros. Jacob dice, el Dios de mi padre Abraham, el Dios en el que Isaac creía, es ahora en el que él creía. Y nosotros podemos decir, ese mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que prosperó y acompañó a Jacob en todo momento, es el mismo Dios que está con cada uno de nosotros. Si en este momento estamos pasando tal vez por esa buena racha, démosle la honra y la gloria a Él y aprendamos a comportarnos de la mejor manera, como lo hacía Jacob. Si por el contrario estamos pasando esos problemas, estamos pasando esas dificultades, aprendamos a esperar y a entender
que Dios está ahí. Valoremos eso que tenemos, aprovechemos esos recursos que tenemos en nuestras manos. Jacob, si llegó a ser ese hombre tan próspero, fue gracias a Dios, pero también fue gracias a que era un hombre recursivo. Lo leíamos anteriormente y en el capítulo anterior. Dice, las ovejas estaban a punto de parir, estaban en celo, él iba y les ponía entonces las varas, y si no, se las quitaba. Él hacía su parte, él también trabajaba arduamente. Trabajó 20 años, 7 por una esposa, 7 por la otra y 6 por sus riquezas. Y luego, cuando vio que ya ese problema estaba saliéndose de las manos, lo que hizo fue escuchar la voz de Dios para salir de ese lugar. Hoy Dios nos dice entonces eso. Aprendamos a ser recursivos, a hacer lo que nos corresponde. Aprendamos a valorar a nuestra familia, porque son esos ángeles que están ahí para levantarnos. Valoremos a aquellas personas que nos dan un buen consejo, aquellas personas que se acercan a nosotros para darnos una palabra de aliento y de bendición. Entendamos que no estamos solos, que tal vez creemos estarlo, pero Dios jamás nos desampara y que a nuestro alrededor hay personas maravillosas que también están dispuestas a levantarnos cada día. Dios hoy nos dice, no estamos solos, aunque ese problema parezca gigante, es Él el que se encarga, es Él el que le va a callar la boca a ese murmurador, es Él el que le va a callar la boca a ese señalador, a ese envidioso, a ese chismoso, es Él el que se va a encargar de esa enfermedad, es Él el que se va a encargar de esa deuda. Simplemente nos pide obediencia, nos pide trabajo, nos pide valorar eso que tenemos y nos pide ser esas personas obedientes y entregadas a Él. Amén. Mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro culto. Recuerden que somos una iglesia que damos apoyo al pueblo de Dios y a sus ministros a través de la enseñanza de la palabra. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, gracias mi Señor, gracias por esta noche, Señor, gracias por tu palabra, gracias por hacernos entender que no estamos solos, bendito Rey, que aunque nuestro Padre, que aunque nuestra Madre nos dejen, Señor, con todo, Jehová, tú siempre nos recogerás. Tú estás ahí, Señor, para levantarnos y darnos nuevas fuerzas. No importa cuántos enemigos se levanten en nuestra contra, eres tú, Señor, es el que se encarga de ellos. No importa tal vez cuántos Labán hayan en nuestra vida, cuántos pretendan engañarnos, cuántos pretendan aprovecharse de nuestra fe, Señor, de nuestra buena voluntad. Tú jamás permitirás que seamos avergonzados y tú eres el que hace justicia. Gracias Dios por permitir que sucedan aún esos problemas, bendito Rey, porque en medio de esos problemas tú te manifiestas con mayor poder y gloria. Gracias Dios, porque así como hay personas que se levantan en contra nuestra, que nos juzgan y nos señalan, así también tú permites que hayan otros angelitos alrededor nuestro, que sean los que nos restauran, los que nos levantan, los que nos acompañan. Gracias por cada uno de ellos, bendito Dios. Hoy te entrego, Señor, a todas aquellas personas que están siempre dispuestas a ayudarnos, Señor. Aquellos intercesores, bendito Dios, que levantan una oración por cada uno de nosotros, por nuestras dificultades y nuestros problemas. Aquellos que son más audaces y que se acercan a nosotros para decirnos que todo va a estar bien. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque en todo eso tu poder se mueve, Señor, de gran manera, bendito Rey. Hoy, Dios del cielo, entregamos todos esos enemigos que tú conoces, Señor. Enfermedades, problemas familiares, falta de trabajo, escasez, ruina, Señor, a nivel emocional, bendito Padre, tristeza, soledad, angustia, desorientación de los jóvenes, Señor. Todas aquellas cosas, aquellas inquietudes, dudas, Señor, que haya en nuestro corazón, hoy las ponemos delante de ti. Y sabemos que eres tú el que se encarga de esos enemigos, que eres tú, Jehová del cielo, el que hoy le dice a ese enemigo, cuidado con meterte con uno de mis hijos, cuidado con amenazar a uno de mis hijos. Gracias Dios, porque hoy tú nos permites echar toda esa ansiedad delante de ti,
porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy, Padre bendito, todas nuestras cargas las ponemos delante de ti, porque tú nos traerás descanso, Señor. Hoy podremos descansar y dormir, Señor. Así como lo hacía Jacob, tal vez aún sobre una piedra, él podía no solo dormir, sino también descansar. Y ese mismo descanso, esa misma paz, hoy es la que tú traes a nuestra vida, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, bendito Rey. Hoy tú nos permitirás ver la solución a esa dificultad. Hoy tú hablarás a nuestra vida, Señor, y nos permitirás entender qué es lo que debemos hacer. Tú le hablaste a Jacob diciéndole que debía salir de ese lugar. Hoy sabemos que tú nos hablas a cada uno de nosotros para darnos la solución a ese problema, mi Rey. Gracias te damos, Padre bendito, gracias por esta noche maravillosa, gracias por cada miembro de la congregación y todos aquellos que en esta noche se han congregado. Hoy oramos por cada familia aquí representada, mi Dios, y declaramos que tu amor y tu bendición está sobre cada uno de nosotros. Hoy entregamos, mi Rey amado, las finanzas de tu pueblo, Señor. Hoy declaramos, Padre, que tú multiplicas y bendices ese diezmo, esa ofrenda que ingresa al alfolí, Señor, que tú haces milagros sobrenaturales en las finanzas, bendito Dios, de tu ministerio, para poder continuar, Señor, con esa obra maravillosa que tú nos has entregado, mi Dios. Hoy entregamos nuestras manos, nuestros negocios, nuestro trabajo, Señor, que todo lo que hagamos sea prosperado, Padre, que no permitas, oh Dios del cielo, que el enemigo nos cambie el salario, que el enemigo nos quiera cambiar las reglas del juego, Señor. Permítenos siempre, bendito Dios, estar preparados y poder continuar y salir adelante, bendito Rey. Bendice ese 90% que queda en nuestras manos, bendito Padre. Multiplícalo, Señor. Da bendición y multiplica, Señor, aquel que da con alegría. Da semilla a aquel que quiere hacerlo, bendito Rey. Y que juntos, bendito Dios, en unidad podamos llegar a ser, bendito Padre, ese equipo, ese grupo de adoradores que tú estás buscando, bendito Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, mi Dios amado, y bendecimos esta noche, Señor, a todas las personas aquí congregadas, Señor, y declaramos que tu bendición, Padre Celestial, está sobre cada uno de nosotros. Hoy te levantamos esta oración, mi Rey amado, en acción de gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera entonces finalizamos nuestro culto. Les recuerdo que somos una iglesia de estudio bíblico y que todos los días nuestro devocional, nuestro tiempo de devocional, también los días jueves y los días domingos, nuestro culto. Dios los bendiga grandemente. Los esperamos en una próxima emisión.